Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendice, una alegría estar una vez más con ustedes, compartir en este encuentro semanal el programa Vida en Jesús, realmente una alegría, un placer. Gracias por estar ahí y de parte de la Iglesia Príncipe de Paz, que tenemos esta palabra, este programa para bendecir, compartir la palabra de Dios, las cosas que nos bendicen en nuestra vida, así que realmente, como cada semana, quiero agradecerte esta posibilidad de entrar a tu casa, a tu hogar y llevarte un pensamiento, una reflexión en la palabra de Dios. Ese es el proyecto que tenemos de parte de la Iglesia Príncipe de Paz y de poder acercarle a las personas una meditación en aquellas cosas que nos tocan vivir todos los días, que nos pasan y que creemos que la fe, que las cosas espirituales son importantes, que nos ayudan y que es bueno poder incorporar a nuestra vida esas cosas de todos los días que vivimos, pero incorporar en las cosas de Dios, porque creo que realmente bendice, nos hace bien y ese es el propósito de este programa. Así que compartimos este tiempo y una de las cosas que estamos desarrollando todos los años es en el mes de septiembre. Es un mes que en las iglesias evangélicas ponemos un énfasis muy especial en llamarle el mes de la Biblia, en hacer distintos esfuerzos porque la gente pueda entender, valorar, conocer la importancia que tiene la Biblia, la palabra de Dios, de descubrir el mensaje de Dios en la Biblia, pero no pensamos en la Biblia como algo religioso, porque también se puede caer en ese error de pensar en la Biblia como un elemento más de religión, sino en la palabra de Dios que contiene la Biblia, es el libro de Dios para nuestra vida, y que tiene tanta enseñanza, tanto valor, y que toma algo especial para nuestra vida cuando conocemos su contenido, procuramos vivirlo, tratamos de aplicarlo a nuestra vida, nuevamente, no en un sentido religioso, de cumplir con leyes, de cumplir con estatutos, sino de incorporar a la vida de cada día, de cada una de nuestras decisiones, la palabra de Dios, el consejo de Dios para nuestra vida. Y creemos en eso, ¿no? Como la Biblia, el manual de nuestro fabricante, el manual de Dios para nuestra vida y que sabe ahí lo que nosotros necesitamos y lo expresa y lo explica. Y cuando una persona, cuando una familia, hasta cuando una nación toma en cuenta el mensaje de Dios y procura aplicarlo a su vida, recibe gran bendición. Para nosotros la Biblia es el manual de la fe y de la práctica, de lo que hacemos, lo que procuramos como iglesia también llevar adelante. Y aunque los seres humanos de pronto hagan nuevas leyes, tengan nuevos pensamientos y aún así se voten leyes que toman el decreto de una ley que uno tiene que respetar como país, creemos que la palabra de Dios está por encima de todo. Es más, hasta las autoridades juran sobre la Biblia cuando asumen, pero después hay que ver en la práctica, ¿no? Y ahí es lo que vamos, poder practicar y vivir el mensaje de Dios. Y bueno, quiero hablarte de esto. Lo importante que es poder conocer la palabra, poder vivir la palabra de Dios y que la Biblia no es un libro de religión viejo, pasado de moda, sino de la actualidad de la palabra de Dios. Y una de las cosas que me hacía reflexionar, viste los mensajes que ponen en Facebook, todas las cosas que van poniendo, y alguien tuvo el buen tenor de poner un pensamiento, una reflexión de un hombre en la cárcel leyendo la Biblia, y la reflexión era, se prohíbe leer la Biblia en los colegios, los hogares ya no lo toman en cuenta, pero en la cárcel se pide por favor que se pueda leer la Biblia. Y la reflexión es, tal vez si le hubiera leído en el colegio, tal vez si en la casa hubieran leído la palabra de Dios, si no hubiera sido como algo que ya pasó de moda, seguramente al conocer los valores, los principios, lo que Dios tiene, no hubiese llegado a ese lugar. Realmente la palabra de Dios tiene ese poder, sanar es importante, pero prevenir es mucho mejor. Y la palabra de Dios tiene consejo, enseñanza para prevenirnos y enseñarnos muchísimas cosas. Uno de los salmos preciosos dice en el Salmo 119 que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro camino, que es luz para nuestro andar, para nuestro caminar. Y es eso realmente, en ese sentido práctico. Leer la Biblia, leer la palabra de Dios, leer el mensaje de Dios, lo que Él tiene para nosotros y procurar aplicarlo para nuestra vida, procurar vivir lo que Dios tiene, experimentar las cosas de Dios. Es una lámpara que te alumbra el camino, eso simboliza, sabés por dónde vas. En esta sociedad posmoderna
donde el hombre es un poco su propio Dios, pone sus propias leyes y cada uno tiene su propia verdad y está bien en un sentido el poder desarrollarse, el poder crecer en criterios, en pensamiento, pero todo eso cuando nos lleva a alejarnos de Dios, apartarnos de Dios y no tomar en cuenta el consejo de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, realmente las consecuencias no son buenas para nuestra vida. Y la gente vive, yo creo que a oscura, va experimentando, va poniendo sus leyes, sus prácticas, vive cierta libertad sin darse cuenta que muchas de estas libertades lo que trae termina esclavizando porque trae tanta destrucción, tanta degrada tanto a las personas, tantas cosas que vivimos en nuestro mundo, pero cuando uno puede vivir y descubrir este mensaje del Señor, lo que Dios tiene para nosotros, dice, es una lámpara que alumbra nuestro camino, es decir, va guiando tus pasos para que no tropieces, para que no te caigas, Dios te enseña y es tan lindo realmente poder acercarse a la palabra de Dios y descubrir un mensaje vivo, un mensaje verdadero, poderoso, que da fruto, que da resultado y que la familia es tan bueno que lo pueda tomar en cuenta, que pueda considerar la palabra, porque muchas veces te digo lo que Jesús dijo. Él dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero que su palabra no va a pasar. Es decir, Jesús está diciendo que su palabra, lo que Él dice, es tan firme más que el cielo y que la tierra. Es decir, lo que Dios dijo que está registrado en la Biblia hace miles de años y quedó registrado, es una palabra viva, eficaz para nuestro día, sigue siendo elocuente para nuestro día, sigue siendo veraz para nuestro día, y lo que Dios dijo que no nos sirve hace 2000 años atrás sigue teniendo el mismo valor. No nos sirve a los seres humanos, por más que hoy digamos que son otros tiempos, que se vive de otra manera. Cuando uno vive contrario a esos planes que Dios tiene, va a cosechar esa desobediencia a Dios. Dice la Biblia misma, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que sembrás, vas a recibir. Y cuando podemos, por la gracia de Dios, poder buscar el consejo, la exhortación, la guía, la dirección de Dios y le ponemos a Dios la dirección de nuestra vida en sus manos, realmente hay muy buenos resultados. Y quiero compartirte eso de todo corazón, desde nuestro lugar, creyendo en este poder de la palabra de Dios y viendo el resultado que produce en la vida de las personas, en la vida de la familia. Cuando uno empieza a descubrir las verdades que tiene la Biblia, y ahí uno empieza a darse cuenta también cuántas cosas a veces lo hicimos mal nosotros. Tenía un profesor en el seminario que él decía, cuando nosotros leemos la Biblia, más que nosotros leer la Biblia, es como que la Biblia nos está leyendo a nosotros. Es decir, la Biblia nos está revelando a nosotros nuestros errores, las cosas que hicimos mal, y ahí nos damos cuenta cuánto necesitamos de este manual de Dios, que cuando lo vivimos, lo ponemos por obra, bendice nuestra vida. Por eso quiero animar a la gente, animar a la familia a darle a la Biblia un lugar importante, porque es la palabra de Dios. No te vuelvo a decir, no como un sentido místico. Hay gente que tiene la Biblia como un sentido místico, religioso, que por tener la Biblia ahí cree que va a pasar no sé qué cosa. No, ese pensamiento místico que forma parte de esta sociedad de estos tiempos no tiene asidero en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que se vuelve poderosa para nosotros cuando la conocemos, la aplicamos a nuestra vida, la vivimos, y entonces al vivir por las normas, las prácticas que tiene la palabra de Dios, que son actuales, que son buenas, que no vienen a limitarte la vida, todo lo contrario, vienen a darte una vida abundante, bendecida, a que no pierdas las cosas buenas que Dios tiene para tu vida, tu familia, tus hijos, sino que realmente lo puedas disfrutar pleno, porque ese es el consejo de Dios cuando la practicamos, no cuando la tenemos como un amuleto de la buena suerte, sino que la vivimos, hay gran bendición. Y quiero compartirte esto y anhelo pueda bendecirte, y si hay en casa hay una Biblia y está media guardada, media llena de tierra, que le puedas sacar el polvo, que la puedas empezar a leer tal vez un tiempito antes de dormir, tal vez un tiempito a la mañana cuando te levantás, empezar a descubrir una palabra poderosa para tu vida. Se compran tantos libros de consejería, hay tantas cosas dando vuelta, que la gente busca desesperadamente su ayuda. La palabra de Dios es lámpara para tu camino. Si la pones en práctica, si la descubrís, y es bendición para la vida.
el que tenga un Dios grande, de un grito de victoria. ¿Por qué tu hijo, tu sobrino o tu nieto deben ir al Jardín Príncipe de Paz? Porque es un lugar para crecer, un lugar para aprender, jugando, cantando, expresando y compartiendo. Clases especiales de música e inglés, acorde a la edad del niño y procurando su óptimo desarrollo. Talleres de expresión plástica, educación cristiana con valores aplicados a la vida cotidiana, actividades recreativas, pensada para los niños y la familia. Para niños entre 2 y 4 años, turno mañana y tarde. Podés encontrarnos en Moreno 1170, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 17:30 horas, o llamando al celular 155 29 277. Bien, seguimos adelante en el programa Vida en Jesús y tratando este tema que te estaba proponiendo sobre hablar sobre la importancia de conocer el mensaje de Dios, la palabra de Dios y aplicarla, y que no es un mensaje pasado de moda, sino que es útil y es necesario volver a esta palabra de Dios. Y pensaba en esto, las personas somos el fruto, muchas de las cosas que nos pasan, de las decisiones que hemos tomado o que no hemos tomado. Es decir, a veces lamentamos o disfrutamos ciertos momentos en la vida y tratamos de analizar cosas y le echamos las culpas a distintas situaciones, pero mucho tiene que ver las decisiones que hemos tomado. Sin ninguna duda, estamos donde estamos, vivimos lo que vivimos, y mucho tiene que ver las decisiones que tomamos, y también en el futuro, tu estado futuro va a tener mucho que ver con las decisiones que tomes hoy, en muchas cosas, y muchas decisiones son muy profundas, marcan la vida de las personas, y la palabra de Dios, la Biblia, tiene tantos consejos tan sabios para tomar decisiones sabias, para que no tengas que lamentarlo. Yo me toca trabajar en la tarea pastoral, en el consultorio pastoral, hablar con la gente, y siempre que vos ves dolor, familias rotas, matrimonios quebrados, malas decisiones económicas y tantas cosas que nos suceden a los seres humanos, normalmente hay malas decisiones, desconocimiento, porque el desconocimiento de Dios, de su palabra, de lo que Él tiene para nosotros, aunque parezca muy moderno, yo te puedo asegurar que cobra un precio muy alto. Te cobra muy caro el desconocer lo que Dios quiere para tu vida, el manejar tu vida en forma independiente, alejado de Dios, criar tus hijos sin temor de Dios. Se cobra un precio muy alto. Por eso creo que es tan importante conocer el consejo de Dios, para que las decisiones que tomen en tu vida sea con esa guía, esa dirección de Dios. Y hay un salmo precioso, el Salmo 1, que es en el libro de sabiduría de Dios, que forma parte de los salmos también y de la poesía que está en la Biblia, tan hermosa. Y el Salmo 1 es, digamos, como una introducción a todo este libro y enseña verdades tan profundas que anhelo puedas leerlo. Y qué lindo si a lo mejor en familia podés tomar, y no importa la Biblia que tengas, porque algunos tienen diciendo, bueno, ¿cuál es la Biblia? Porque la Biblia evangélica, que la Biblia católica, que la Biblia es una sola, puede variar en la traducción, en algunas cosas, alguna puede tener un libro más o menos, pero lo que yo te menciono acá, vos lo podés contratar en la Biblia en tu casa, buscar ese pasaje y verlo. Y en el medio de la Biblia normalmente está el libro de Salmo, y en el Salmo 1 es un salmo con tanto consejo y que habla de la importancia de la palabra de Dios. Y yo te quiero leer 2 o 3 versículos y compartirte alguna reflexión sobre eso. Y dice acá, dichoso el hombre, refiriéndose al género humano, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Mirá, esta introducción que hace este salmo precioso habla de un hombre bienaventurado, de una persona dichosa, bienaventurado, doblemente feliz. Es decir, tiene una conducta, una vida que lo lleva a la felicidad. No lo lleva al fracaso, no lo lleva al dolor, sino que le permite recibir cosas buenas. Y dice, es bienaventurado, es dichoso, es feliz. ¿Cuánta gente vive en desdicha? ¿Cuántas familias en desdicha? A veces nos ocurren cosas que forman parte de esta vida, porque no quiere decir que porque
conozcas de Dios, busques su palabra, no te sucederán cosas. Es más, Jesús dijo que en este mundo pasaremos por aflicciones, por problemas, forman parte de esta vida, pero hay muchas cosas que el ser humano sufre por esas malas decisiones. Hay muchas cosas que le arruinaron la vida a la gente por hacer las cosas contrarias al plan y al propósito de Dios. Entonces, cuando uno vive lo que Dios quiere y trata, procura en su vida, dice, es bienaventurado, dichoso. Y lo primero que empieza a hacer, dice, a desechar lo malo, a desechar lo malvado, a desechar lo que lleva al pecado, al desenfreno, sabiendo que el pecado es seductor, es lindo, pero siempre trae una consecuencia. ¿Cuántos matrimonios se rompen por pecado? ¿Cuántos chicos pierden carreras, propósito por arruinarse la vida en cosas en vicios, en un montón de cosas? ¿Cuántas chicas truncan su vida por quemar etapas? Y lo pueden ver como algo gracioso, las publicidades te lo pueden poner como algo de consumo, pero en definitiva el daño te lo hace a tu propia vida. En definitiva, el que sufre y después llega a cierta edad y se siente frustrado, y vos te encontrás con personas a los 30 años que ya están frustrados, no tienen proyecto, no tienen sueño, no saben para dónde ir. Por eso la palabra de Dios dice que eres bienaventurado cuando desechás lo malo y empezás a meditar en la palabra de Dios. Y el meditar no es solamente leer así por arriba, sino que es leer para vivir, para practicar. Y el meditar tampoco es en un sentido religioso, nuevamente, no es que tiene que ser algo para cumplir con Dios. Dios no necesita de nosotros. Las personas a veces creen que fui a la iglesia, hice esto o aquello para cumplir con Dios. Dios es Dios, sustentador, creador, eterno, no necesita ningún favor que vos o yo le podamos hacer. Él nos dio su ley, su palabra, porque es para nuestra bendición. Y cuando estamos en bendición podemos honrarle y bendecirle, claro que sí, pero vivir lo que Dios tiene para nosotros es para nuestro beneficio, es para hacernos bien a nosotros. No te engañes pensando que si vos una vez cada tanto vas a cumplir cierto rito religioso, le estás haciendo un favor a Dios. Es demasiado orgulloso ese pensamiento. Dios no necesita nada, absolutamente nada de ninguno de nosotros. Él nos dio su palabra porque es para nuestro bien, para nuestra familia, para todas nuestras cosas. Y empieza a decir acá la palabra de Dios y hace una comparación preciosa. Dice, es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da su fruto, su hoja jamás se marchita y todo cuanto hace prospera. ¡Qué bendición! Dice que la persona que busca esa sabiduría que viene de la palabra de Dios y descubre, lo primero que va a descubrir a Cristo, al Hijo de Dios, va a descubrir al Jesús que te ama, que dio su vida por vos y que vino a traerte vida en abundancia, vino a rescatarte de una vida vacía, sin sentido, vino a traerte todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que por el pecado, la desobediencia, las personas hemos perdido, pero que en Cristo la podemos recuperar. Empezamos a descubrir la voluntad de Dios y dice entonces el Salmo, es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja jamás se marchita, jamás se cae y todo cuanto hace prospera. Qué tremenda promesa, qué tremenda verdad, qué lindo es poder tener una vida fructífera. Nos encontramos con tantas personas secas en el sentido, están sin vivencias, sin fuerzas, sin proyectos, desanimadas, pero en Cristo puedes tener fruto en abundancia, proyectos, sueños, realizarte, ver cosas de Dios para tu vida, poder servir al prójimo, poder bendecir a otros que tanto necesitan, poder tener frutos en tu vida, fruto en la relación con tus hijos, fruto en tu matrimonio, fruto en tus proyectos, fruto en esta sociedad, porque lo de Dios tampoco es para cerrarnos en nosotros, es para poder bendecir al que sufre, al que tiene necesidad, poder llevarle el amor, la gracia de Dios, y ese es el proyecto de este programa. Y dice, y todo cuanto hace prospera. Qué bueno es poder prosperar. Y prosperar no es solamente en el sentido económico, que lo incluye sin ninguna duda, sino que prosperar es que estés bien, que tengas ganas de vivir. Prosperar es que te puedas acostar y que puedas descansar y que tu cabeza esté tranquila, que no esté en miles de problemas, en miles de preocupaciones. Prosperidad es que puedas disfrutar de tus hijos, sentarte, charlar, jugar, reírte, verlos crecer, verlos formar sus vidas. Prosperar es tener un matrimonio de paz, de tranquilidad. Prosperar es sentir que Dios puede usar tu vida para bendecir a otro. Es decir, prosperar
involucra una vida completa, en equilibrio, en bendición. Y no estamos hablando de la abundancia económica, porque mucha gente tiene mucho dinero pero se acuesta y no puede dormir. Las relaciones familiares son pésimas. Es decir, prosperidad es algo que Dios produce cuando le buscamos de todo corazón. La Biblia es el manual de Dios para nuestra vida, que tiene esa bendición para nuestra vida. Por eso te quiero animar también a que descubras vos mismo el mensaje de Dios, porque Dios es un Dios personal y que se revela. Si querés formar parte de la iglesia, venir a aprender todos los días miércoles, domingo tenemos las reuniones que forman parte para enseñar e instruir en la palabra de Dios. Pero yo te animo a buscar la palabra de Dios y a descubrir el Dios vivo que te quiere bendecir, que te quiere prosperar, sacarte del pozo de la angustia, de la desesperación y traerte bendición verdadera que solo Dios puede darnos. La Iglesia Príncipe de Paz es un lugar de Dios para vos y tu familia, en la región centro de Santa Fe. Si vivís cerca de Galvez, te esperamos los días miércoles y domingos en Pedro Ceci y 9 de julio. Si vivís cerca de San Martín de las Escobas, te esperamos los días martes y sábados en calle Perón 1159. Si vivís cerca de Colonia Belgrano, te esperamos los días sábados en calle San Juan 689. Si estás cerca de López, te esperamos los días viernes en el Centro de Jubilados. Si vivís cerca de Santa Clara de la Buenavista, te esperamos los días sábados en calle Sunchales y San Martín. Si vivís cerca de Arocena, te esperamos los días sábados en Boulevard Ledesma 374. Bien, ya en el último bloque en el programa Vida en Jesús, una vez más, gracias por estar ahí y te quiero invitar a la vida de la Iglesia Príncipe de Paz aquí en Galvez y en la región centro aquí de Santa Fe, en San Martín de las Escobas, en Belgrano, como sale en la publicidad, en Aroceno, en Santa Clara, en López, en cada uno de estos lugares donde está la iglesia, donde nos congregamos y donde aprendemos de esta palabra de Dios, el mensaje de Dios para nuestra vida. Y realmente es un placer poder recibirte. Te esperamos aquí en Galvez, ahí en el nuevo auditorio en calle Ceci 1464, casi esquina 9 de julio, todos los miércoles 20 horas, domingo 19 horas podés venir. Y porque algunos dicen, yo me cuesta entender la Biblia, con gusto realmente predicamos la palabra de Dios, tratamos de enseñar la palabra de Dios y es un gusto que puedas venir a recibir y descubrir las verdades de Dios que cambian y transforman la vida de las personas realmente. Y para cerrar quería leerte un pasaje que tiene el apóstol Pablo en parte de la Biblia, le escribe a Timoteo, su discípulo, y es una palabra para nosotros también actual de bendición, y es interesantísimo en el contexto profético que él habla, porque el apóstol tiene una visión profética y está diciendo que en los últimos tiempos serán tiempos muy difíciles en la humanidad, porque la Biblia habla de eso, de que hay un final de los tiempos de esta humanidad, de esta era que Cristo vino a buscar, que muchos lo reciben, que muchos lo creen, pero que muchos lo rechazarán, y hay profecías que se cumplen tal cual, incluso hasta lo que está pasando hoy en Medio Oriente, y todo eso está proféticamente declarado en la palabra de Dios, y uno lo puede descubrir y ver todas estas verdades en la palabra de Dios. Pero una de las cosas que dice ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que forma parte de la Biblia, le dice a Timoteo que él tenía que saber que los últimos tiempos iban a ser tiempos muy difíciles, porque iba a haber mucha gente que le iba a dar la espalda a Dios, y ese darle la espalda a Dios trae decadencia al ser humano, porque el ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios, y sin Dios lo que va cosechando es decadencia moral y un montón de cosas. Y él entonces le dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues saben de quién has aprendiste, le dice. Van a venir esos tiempos malos, van a venir tiempos donde todo es cambiado, donde la palabra de Dios se vista como algo pasada de moda, se rechaza, es más, se lo ataca, y quien quiera vivir conforme a la palabra de Dios parece que es el que nada contra la correntada, y le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido, persiste en estas cosas, y entonces le va dando más consejo, y él le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es decir, es el aliento de Dios
que fue registrado para que nosotros podamos conocer al Dios que es espíritu en la palabra y entenderlo, y esa palabra poder vivirla para nuestra vida, poder aplicar en nuestra vida. Entonces le dice, vas a encontrar un montón de cosas que van en contra, pero vos permanecé en lo que aprendiste, porque toda la escritura, toda la palabra es inspiración de Dios. Y él empieza a decir cosas muy, muy importantes. Útil para enseñar. La palabra de Dios realmente es útil, es buena para la vida. Yo no conozco persona que haya buscado de Dios y querer vivir su palabra de verdad y que diga, este consejo para mi vida, este consejo para mi hogar, este consejo para mi familia, este consejo para mis hijos, para mi economía no me ha servido. Siempre es útil. La palabra de Dios es útil. Está inspirada por Dios. ¿Qué ser humano, qué psicólogo, qué sociólogo puede saber más que Dios? Eso es solo la soberbia humana que quiere vivir sin Dios. Por eso en los últimos tiempos se cumple lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, porque a veces necesitamos ser también reprendidos por parte de Dios, sacudidos por parte de Dios, que te diga lo que estás haciendo está mal, tenés que cambiar el rumbo. Eso es lo que nos llama a Dios, porque si no te va a ir mal. Y es para eso, dice, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, la palabra de Dios es útil. Por eso, en este mes y en este tiempo que compartimos este mensaje, lo que te animamos como iglesia de todo corazón es que busques a la palabra de Dios. Jesucristo es el Verbo encarnado, es el que nos vino a hablar de Dios. Por eso dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por Cristo, a quien constituyó heredero de todo. Es decir, el mensaje final de Dios es Jesucristo. Él es el que nos vino a hablar y a revelar todo lo que vos y yo necesitamos para vivir una vida bendecida, prosperada y con proyección de eternidad. De todo corazón te comparto esta palabra, anhelo bendiga tu vida, tu familia, y te invito una vez más a la vida y a la actividad de la Iglesia Príncipe de Paz, donde es un placer realmente poder recibirte. Gracias por estar ahí y compartir con nosotros el programa Hay Vida en Jesús.